Buenas tardes, licenciada. Eh, Hoy les voy a hablar sobre mi exposición, en el cual trabajamos con mi grupo, y el tema que nos tocó fueron los enlaces covalentes coordinados. Y bueno, les voy a hablar acerca de este tema. Bien. Primeramente, les voy a empezar hablando sobre el concepto de los enlaces covalentes coordinados, en las propiedades compuestas de los covalentes y la estructura de Lewis. ¿Ya? Primero que todo, el concepto. Bueno, aquí dice enlace covalente coordinado. Existe un tipo especial de enlace covalente en el cual, en lugar de aportar un electrón, cada átomo del enlace, los dos electrones son aportados por el mismo átomo. Este tipo de enlace recibe el nombre de enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo. Bueno, pues un enlace covalente coordinado es un tipo de enlace en el cual uno de los átomos unidos suministra todos los electrones compartidos, ¿no? En un enlace covalente simple, cada átomo suministra un electrón al enlace. Por otro lado, se tiene que en un enlace eh, de coordinación al enlace, en un enlace de coordinación, los átomos que donan el electrón para formar, los átomos que donan el electrón para formar un enlace se llaman átomo dador, mientras que el átomo que acepta el par de electrones para unirse se llama átomo aceptor o átomo receptor. ¿Ya? Un enlace de coordinación está representado por una flecha, que parte o empieza de los átomos dadores y llega hasta o termina en el átomo aceptor o receptor. Pero en algunos casos, el donante, que puede ser una molécula, ¿ya? De esto les voy a hablar un poco más allá de mi exposición, pero en estos casos, un átomo en la molécula puede donar el par de electrones, el cual sería la base de Lewis, mientras que la molécula con la capacidad aceptora sería el ácido de Lewis, ¿ya? Bueno, pues dice, también se puede representar el enlace covalente coordinado con los diagramas o estructuras de Lewis, aunque es habitual hallarlo adicionalmente encerrado entre corchetes, dado que habitualmente se trata de iones poliatómicos, ¿ya? Bueno, el enlace covalente coordinado es de lo que yo les estaba hablando, que se llama enlace covalente coordinado porque de los átomos que forman el enlace, uno de ellos aporta un par de electrones de enlace, mientras que el otro solamente se acomoda en su capa de valencia. Se acomoda en su capa de valencia. Y generalmente se simboliza por una flecha, una flechita, que va desde el átomo que aporta al que recibe. Eso es lo que les decía, que es una flechita que va desde el dador hasta el aceptor, ¿ya? Ahora les voy a hablar sobre las propiedades de los compuestos covalentes. Bueno, las propiedades de los compuestos covalentes, la característica que presenta el enlace covalente coordinado o dativo es que los electrones que se comparten son aportados por un átomo de los que se enlazan. El que aporta, yo les dije que se conoce como dador, y el que recibe como receptor o aceptor. ¿Ya? Pues las propiedades de los compuestos son, generalmente están formados por elementos no metálicos. Existen compuestos gaseosos, líquidos y sólidos, pero los sólidos son frágiles y quebradizos, o blandos y de aspecto sereno. Pues, o sea, que significa que los sólidos son muy frágiles, son muy débiles, son demasiado sensibles, ¿ya? Y también generalmente son insolubles en agua y solubles en disolventes, como el tolueno,
la acetona o la gasolina. Eh, Tienen bajos puntos de fusión y ebullición y son malos conductores de calor y la electricidad. Pues aquí pueden ver que el enlace covalente de carbono a hidrógeno, aquí están, y pues aquí está el electrón que comparten, o sea, el electrón compartido, ¿ya? Bueno, ahora vamos con la estructura de Lewis. Primero, primero que todo, la estructura de Lewis es una representativa de los electrones de valencia y los enlaces covalentes de una molécula o ion que sirve para tener una idea de su estructura molecular. ¿Ya? De esto era lo que yo les quería hablar, de los que les dije que les iba a hablar más allá. Pues, o sea, la estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento de la tabla periódica y marcar a su alrededor puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que tiene, ¿ya? El químico Lewis, o como se llama, Gilbert Newton Lewis, ideó este modelo, para explicar cómo los átomos podían formar los enlaces químicos a través de los electrones de valencia. O sea, eh, los electrones de un átomo que pueden compartirse o transferirse a otro se le conoce como electrones de valencia. Eso es un electrón de valencia. Eh, Estos se encuentran en el último nivel de energía o capa de valencia y son los encargados de son los que se encargan de formar los enlaces químicos, ¿no? Aquí dice, asimismo, no dice nada respecto a cuál es la hibridación química de sus átomos, pero sí dónde se sitúan los dobles o triples enlaces y si existe resonancia en la estructura. ¿Ya? De eso ya les voy a hablar. Y aquí dice, en las estructuras de Lewis se arreglan los átomos de manera que tengan una configuración de gas noble. 8 electrones para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, específicamente para los pertenecientes de los grupos principales y un par de electrones para el hidrógeno. Muestran los diferentes átomos usando su símbolo químico y líneas que trazan entre los átomos que se unen entre sí. En ocasiones, para representar cada enlace, se usan pares de puntos en vez de líneas. Los electrones no enlazantes o par solitario de electrones, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea o un par de puntos y deben colocarse siempre alrededor de los átomos a los que pertenecen, ¿ya? Significa que una molécula, primero que todo, una molécula es el resultado de la combinación de dos o más átomos que comparten electrones entre sí. Para la representación de la estructura de Lewis de una molécula se siguen en los siguientes pasos o reglas, ¿ya? Y entonces, los átomos se muestran, siempre los átomos se muestran por símbolos químicos. Por ejemplo, el cloro, Cl, el hidrógeno es H, así. Los enlaces covalentes se dibujan como líneas conectando los átomos participantes. Por ejemplo, un enlace simple es una línea. Un doble enlace son dos líneas paralelas. Y un enlace triple son tres líneas paralelas. También los electrones solitarios, es decir, los que no se comparten con otros átomos, se marcan como puntos. Por eso aquí les dice, los electrones no enlazantes o par solitario de electrones, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea o con un par de puntos, ¿ya?
Eh, a eso iba. Y también el hidrógeno llena su capa de valencia con solo dos electrones. ¿Ok? Espero que les haya gustado la explicación y espero que que me hayan entendido. Muchas gracias, licenciada, y hasta la próxima.